¿Alguna vez te has preguntado cuántos metales existen? Conocemos metales preciosos como el oro y la plata, pero ¿qué caracteriza a estos metales? Lo que caracteriza a los metales de los demás materiales es su brillo, su conductividad eléctrica y su tipo de enlace, al igual que las propiedades mecánicas que los definen. Pero, ¿cómo se clasifican? Existen bastantes clasificaciones de los metales, ya que tienen diferentes enfoques de estudio de sus propiedades, ya sea por su procedencia de mineral, por sus propiedades químicas, su importancia económica, así como su producción mundial, o por tipo de aleaciones. Nosotros solo nos basaremos en 3 clasificaciones de los metales, ya que hay un N número de clasificaciones debido a la vasta cantidad de tipo de metales. Por lo tanto, comenzaremos por dicho camino. ¿Qué tipos de metales existen? Existen metales ferrosos, como su nombre lo indica, se encuentra el hierro puro. Las ferroalaciones, que es la combinación del hierro con diferentes elementos, como lo son el cromo, manganeso, silicio y boro. Los metales primarios, como lo son cobre, plomo, zinc, estaño y níquel. Metales secundarios como el arsénico, antimonio, bismuto, cadmio, mercurio y cobalto. Metales ligeros, que son elementos con un valor de densidad bajo en comparación al resto de los metales. Dentro de esta clasificación se encuentra el berilio, magnesio, aluminio y titanio. Metales preciosos, como se vio en la historia de la metalurgia, los cuales fueron los primeros en utilizarse debido a su aspecto llamativo. Estos son el oro, la plata y más recientemente el platinio. Metales refractarios, los cuales se refieren a los metales con una extrema resistencia al calor, por sus altas temperaturas de fusión, y resistencia al desgaste. Dentro de esta clasificación se encuentran el wolframio, molibdeno, níquel, tantalio, circonio y vanadio. Los metales dispersos. Estos metales se encuentran de una manera mínima en la corteza terrestre, por lo tanto su valor económico es mucho mayor. Estos metales son el germanio, el galio, el indio, talio, selenio y telurio. Los metales radiactivos, un ejemplo de estos son el uranio y el torio. Las tierras raras, que son los 17 elementos pertenecientes al grupo de los lantánidos y actínidos, son elementos que no se encuentran de forma pura y son escasos en la corteza terrestre. Los metales alcalinos, siendo los elementos del grupo 1 de la tabla periódica, los cuales son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y los metales alcalinoterrios, los cuales son el grupo 2 de la tabla periódica, siendo el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Esta clasificación es una clasificación industrial o clasificación clásica, la cual es muy general, ya que se descartan muchas características de los demás metales, pues esta clasificación solo se divide en 2 grupos, metales ferrosos y no ferrosos. Como metales ferrosos se refiere a aquellos que están compuestos por hierros y sus aleaciones como lo son los aceros, y por no ferrosos todos los demás metales, por lo que dicha clasificación descarta numerosas aleaciones y tipos de metales. Aunque tiene un propósito, pues el metal con mayor índice de producción en el mundo es el acero. Por lo tanto, es un material que se ha estudiado durante décadas y el efecto que tienen dichas aleaciones con demás metales. Pero la historia ha demostrado que la humanidad se adapta y el avance de los materiales aumenta a pasos agigantados, por lo que existen nuevos materiales metálicos como lo son el aluminio, el cobre, aleaciones de titanio, etc. Es por ello que se debe considerar otro tipo de clasificaciones que abarquen una mayor cantidad de metales y sus aplicaciones, como la que mencionamos al principio. La tabla periódica fue elaborada por Mendeleev en su primera versión en 1869. Actualmente cuenta con 118 elementos, los cuales están divididos en grupos y por periodo. Por lo tanto, la tabla periódica se clasifica por propiedades químicas. Más de 2/3 partes de la tabla periódica son elementos metálicos. Los elementos del grupo B se denominan metales de transición.
en donde se pueden encontrar metales más importantes como lo son el hierro, oro, plata, cobre, etc. Existen también en la tabla periódica elementos llamados metaloides, como lo son el silicio, los cuales son elementos que se comportan como un metal y también como un no metal bajo distintas condiciones. Los elementos de la tabla periódica están acomodados según sea su número atómico, es decir, la cantidad de protones y neutrones que tengan en su núcleo. Dentro de esta clasificación se encuentran los metales alcalinos, los cuales son metales brillantes, blandos, altamente reactivos a temperatura y presión estándar, y pierden fácilmente su electrón más externo para formar cationes. Todos se pueden cortar fácilmente con un cuchillo debido a su suavidad. Los metales alcalino-térreos son más duros que los metales alcalino, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos. Son menos reactivos que los alcalinos, buenos agentes reductores y forman compuestos iónicos. Todos ellos tienen 2 electrones en su capa más externa. Los elementos del grupo A que siguen son los metales varios como son el aluminio y silicio, al igual que se encuentran los ya denominados metaloides. Los metales que se encuentran en el grupo B de la tabla periódica se denominan metales de transición, llamados así a poder ser estables por sí mismos sin necesidad de una reacción con otro elemento. Estos metales son de elevada dureza, con puntos de fusión y ebullición altos, buenos conductores tanto del calor como de electricidad. Estas 3 clasificaciones nos dan una idea acerca de qué tantos metales existen y cómo se clasifican según el tipo de estudio que se les dé. No hay una clasificación definitiva, lo importante es conocer las diferencias entre los metales para su aprovechamiento ingenieril y tecnológico. Es por ello que se deben conocer las propiedades generales de los metales, ya que para su selección de un material se debe analizar cuáles son las propiedades ideales para el objetivo de la aplicación. Al conocer la definición de cada propiedad se puede idear la aleación perfecta. Este video se denomina clasificación de metales. Soy Kevin León Lascano, adentrándote en el vasto mundo de los metales. No olvides consultar nuestra página web para más información acerca del IMEDAL.